Listo. Tú me dices a qué horas entramos. Cuando ustedes digan, ¿eh? Digo, tú llevas la batuta, Genaro, no sé, el doctor Escobar, ¿Ya, cuando digan. Gildardo? Cuando gusten, sí, sí, Es no que sé. pues, de una vez, así que muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este curso que organiza el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos y la Academia Nacional Mexicana de Bioética, capítulo Querétaro. Hoy será nuestra segunda sesión del curso que se da, les recuerdo que es todos los martes a las 7 de la noche. Todavía tenemos, todavía tenemos espacio. Si quieren alguien inscribirse, ya sea en mi chat personal o en el chat de la Academia de Bioética o en el chat del doctor Sergio Arellano. Y pues agradezco al doctor Sergio Arellano su presencia y que seamos aquí copartícipes de este organización de este curso. El día de hoy tenemos el honor de que nos presente el doctor Gildardo Escobar Herrera. Él es médico internista y reumatólogo. Es egresado del Hospital Manuel G. González desde la Secretaría de Salud y desde el Centro Médico Nacional 20 de noviembre también del Centro de Salud. Y actualmente está como reumatólogo en el Hospital General de Querétaro, en el Hospital General de Liste. Él participó en protocolos de nuevas moléculas en la industria farmacéutica y además es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, capítulo Querétaro, miembro distinguido pues, casi desde el principio. Es para nosotros presentar al doctor Gildardo con el tema de confidencialidad. Adelante, doctor Gildardo, cuando guste. Sí, gracias. A ver, quitamos esto. Está haciendo mucho ruido. Listo. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por la participación en esta sesión. Bueno, hoy vamos a ver el tema de confidencialidad. Eh, para mí es uno de los temas más importantes, más relevantes en cuanto a los derechos de los pacientes. Sin embargo, como vamos a ir viendo en la plática, parece que se está perdiendo mucho de, pues, este tema de confidencialidad. Habrá que, como dicen en los diferentes autores, las diferentes revisiones que dice, esto tendrá que irse renovando, actualizándose, no puede estar estática todo esto, sino debe tener una evolución. Comentar algún autor, tener una plasticidad para poderse modelar e irse adaptando a todo este mundo que realmente no cambió este mundo, está cambiando de una forma continua y en los últimos 2024 años de historia moderna, este último quinquenio parece que esto ha avanzado muchísimo más que toda nuestra historia previa. Entonces, como esto ha ido modelándose, habrá irnos también nosotros que adaptando a esto, de que como dicen ahí, evolucionar o morir, ¿no? Entonces vamos a ver confidencialidad. Recuerden que cuando veíamos nosotros como estudiantes de bioética, qué escuelas influían o confluían en la bioética contemporánea, bueno, hay varias corrientes, 6 principales, pero la que nosotros usamos es la del principialismo, el cual propone que las decisiones éticas se basen en principios de la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Y en base a esto se empezó a desarrollar todo lo que es esto de la confidencialidad. Y realmente no es un tema nuevo. Sabemos que esto pues data desde la época de Hipócrates. De hecho, por eso nosotros juramos el famoso eh, juramento hipocrático. Y esto, bueno, pues más o menos desde el siglo IV aproximadamente antes de Cristo, cuando ya se proponía en una de sus cláusulas, decía, entre una de sus 5 obligaciones incluye esto, reza, guardaré silencio sobre todo aquello que en mi profesión o fuera de ella oiga o vea en la vida de los hombres que no deban ser públicos. He ahí la confidencialidad, manteniendo esas cosas de manera que no se pueda hablar de ellas,
Esto fue el juramento hipocrático y bueno, se fue actualizando, adaptando a diferentes etapas de la vida de la medicina. Y en la tradición de la medicina de nosotros, occidental, bueno, a lo largo de los siglos fue recogido en los códigos deontológicos médicos, en las profesiones sanitarias, inclusive después de la Segunda Guerra Mundial, la Asociación Médica Mundial preconizó que había que guardar y respetar los secretos confiados, inclusive después del fallecimiento de los pacientes. Entonces vamos viendo cómo desde la época de Hipócrates hacia épocas más actuales, este principio de confidencialidad se ha ido modelando. Y bueno, por último, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 122, dice que trata la intimidad como un derecho fundamental del individuo. Entonces, dentro de estas corrientes bioéticas. ¿Y qué es esto de la confidencialidad? Bueno, se basa mucho en la relación médico-paciente, porque es la base del respeto, de la confianza, lo que constituye el pilar prácticamente de la ética médica, porque va a venir el paciente, te va a confiar una información privilegiada, algo que no va a comentar con nadie más, porque pues vamos, eso es, como dice, es confidencial, es muy personal, y en mayor o menor medida va a confiar en el médico que va a guardar esta información y no va a tener la divulgación fuera de la sala donde se esté platicando esto. Entonces, la confidencialidad tiene un sentido al unirse con otras premisas. Entonces, cuando vemos en estas corrientes bioéticas el respeto a la autonomía de los pacientes, el actuar con justicia, se refleja en que los principios hipocráticos se ven acá reflejados en la máxima, ¿no? Primero no dañar, ¿no? Primero no causar daño y procurar el beneficio de los pacientes. Y bueno, sin embargo, con esta evolución que tenemos de nuestra vida diaria, la confidencialidad constituye un principio sometido a muy alta presión y escrutinio, no nada más de la relación médico-paciente, sino de la sociedad en general. Con el advenimiento de sistemas electrónicos, es muy difícil preservar la confidencialidad de la información que nos dan los pacientes, porque se puede guardar en dispositivos portátiles, en computadoras, en Big Data, en sistemas portátiles, en compañías que recaban información con aplicaciones médicas o paramédicas y nadie sabe realmente cómo están guardando esa información confidencial que están recabando de los pacientes. Las aseguradoras también ejercen presiones sobre los médicos cuando les piden informes donde deben de revelar al 100% cuál es la verdadera historia de un paciente, porque pues tratar de decir o no van a pagar ese seguro, el coaseguro, los pagos de terceras compañías, los pagos a los hospitales, etcétera. Entonces las aseguradoras tienen una gran presión sobre los médicos para que pues esta información que se supone que es confidencial y privilegiada se les otorgue a terceras personas. También en los estudios de investigación clínica, adelante lo vamos a ver, cómo esta confidencialidad puede ser rota si no hay los mecanismos, los seguros, los candados para que esto quede realmente en el anonimato. Y a través de las publicaciones, cuando se supone que se deben de eliminar cualquier dato que elimine cualquier pista sobre qué paciente se trata, sin embargo, haciendo así que en nuevos programas computacionales inclusive se puede hacer una regresión logística de estos pacientes y se puede dar tanto en investigación clínica como en publicaciones de qué paciente se trata, porque hay datos muy puntuales de los pacientes, edad, sexo, profesión, ocupación, comorbilidades, etcétera, que cuando uno los empieza a analizar. Doctor Escobar, perdón que interrumpa, doctor Escobar. Si hay un ruidito, no sé si pudiéramos checar el audio, no sé si pudiera a lo mejor Sí, bueno, quitar el micrófono y volverlo a poner, se oía un sonido medio raro en la presentación. A ver, a ver, si quisiera hablar, a ver si se oye como una interferencia. ahí. A ver, si quiere hablar un poquito para saber. Sí,
Creo que se A ver, mantiene. ¿se mantiene la interferencia? Sí, sí hay como si se hubiera cortado. No sé A si ver, vamos quisiera a ver. apagar y desconectar su micrófono, a lo mejor por ahí. Sí, a ver, vamos a ver. ¿No? Las demás voces no se escuchan con esa interferencia, ¿no, verdad? En los demás no se escuchan. Sí. Yo escucho No, bien. doctor, los demás escuchan bien los micrófonos, solamente es cuando habla Gil. Ahí, ¿cómo se oye? Ya, creo que ya. Ya quedó. Sí, gracias. Perdón por la interrupción, doctor. Gracias. Parece que ya, ¿verdad? Sí, Sí, Me gracias. quedó. No, no se preocupe, no se... Ok. Entonces, parece que ya quedó, ¿verdad? sí, ya quedó. Muy bien. Perfecto. Y bueno, quedamos. Entonces, ¿qué es confidencialidad? Porque realmente si uno ve la definición como tal en la Real Academia Española de la Lengua, pues confidencial te dice que se hace o se dice con la confianza de que se mantendrá la reserva de lo hecho o lo dicho. Y confidencialidad, la cualidad de confidencial, realmente es muy escueta esta definición. Recordemos que no solamente la confidencialidad tiene repercusiones éticas o bioéticas, también tiene repercusiones legales, como vemos aquí. Esto es la Consejería de la Ciudad de México a nivel gubernamental, donde la Consejería Jurídica y los servicios legales del Distrito Federal te hablan sobre la confidencialidad y todos los entes, tanto públicos como privados, que deben de guardar este principio de confidencialidad. Entonces vemos que hay una repercusión legal sobre este tema, no nada más a nivel ético, bioético o en la relación médico-paciente. Y aquí te habla inclusive de si va a haber, que no debe haber perjuicio o responsabilidad que se pueda desencadenar si rompemos este acto de confidencialidad. Entonces acá viene parte y más adelante te marca todas las penalizaciones que tiene el no acatar estas órdenes o principios de confidencialidad. También, si vemos en la CEPAL, la ONU, Naciones Unidas y para la Comisión de América Latina, bueno, hay biblioguías, bibliotecas, nos hablan sobre los datos, la gestión de datos de investigación, cómo hay que llevar la confidencialidad. Entonces, ya acá está un poquito más en amplio. Entonces, porque recordemos que también durante los procesos de investigación es donde también podemos romper muy fácilmente este principio de confidencialidad. Entonces, con todo este preámbulo, podemos decir que el principio de confidencialidad es la expresión moderna de lo que en el pasado se conoció como el secreto profesional, en una forma muy amplia. Pero hablando en términos de bioética, bueno, podemos ver que principalmente hay dos principios comprometidos en lo que se refiere a preservar el secreto. Entonces aquí aplicamos los principios de autonomía y la no maleficencia. Tenemos que considerar la información privada del paciente también como si fuera un don, en tanto que se entrega una parte del paciente mismo, te está dando información privilegiada, información que solamente él tenía y ahora le está compartiendo en mayor o menor grado con nosotros. Y pues hay un deber moral de fidelidad con el paciente. Esto incluye un acuerdo implícito acerca de esta confidencialidad. No hay que hacerlo por escrito ni nada, sino que
Esto se queda implícito. Entonces, la confidencialidad es parte, un pilar fundamental en la práctica médica y exige que los proveedores de atención médica mantengan también esta información de forma privada. Y salvo que el paciente otorgue su consentimiento informado para divulgarla, nadie puede hacer uso de ella. Esto es realmente en la teoría, porque como les comentaba hace rato, hay varias formas en que se puede romper este círculo de confidencialidad. También en México se han hecho leyes para proteger los datos personales en posesión de particulares, aquí están los decretos, pero viene el artículo 21, responsable de terceros que intervengan en cualquier fase de tratamiento de datos personales, pues guardar esta confidencialidad. Y más adelante viene pues las repercusiones legales cuando no nos acatamos a ellas. También hay una ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, también para preservar todos estos datos de personas sensibles. Inclusive en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en la CONAMED, bueno, vemos que se han hecho decálogos de derechos y obligaciones de pacientes y de los profesionales de la salud. Y aquí vemos que en el decálogo de derechos y obligaciones para el profesional de la salud está en su punto número 6, la protección y tratamiento de datos personales como un derecho para el paciente y toda la normativa vigente para esta cuestión. Y también hay en el decálogo de obligaciones de las y los profesionales de la salud, bueno, en el punto número 5, garantizar privacidad y confidencialidad de datos personales de las y los pacientes. Esta es una obligación y está toda la normativa en base a la Constitución Política, la Ley General de Protección de Datos, la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, y como norma oficial mexicana del expediente clínico. Así que vemos que no nada más confidencialidad es romper un secreto, una relación médico-paciente, sino que tenemos muchas disposiciones legales, está realmente regulado. Entonces, también en cuanto a las cuestiones jurídicas, esto me pareció muy interesante. Esto es parte de la revista de investigación jurídica de la UNAM, un trabajo que se presentó ya hace casi un poquito más de una década, donde ellos ya, los magistrados, ya ven que la novedad y la relevancia bioética del derecho a la intimidad dentro de la atención médica, y ellos ya lo ven como un cambio en el paradigma, donde ya no es el profesional el centro de atención, sino que ahora el paciente es el centro de atención, es la persona relevante en la cual van a girar ahora todas las atenciones, no sobre el médico. Entonces, esto ahora ellos dicen tiene una repercusión no nada más ética, sino también jurídica, como parte de la práctica de la medicina. Entonces, vemos que realmente no es nada más la relación médico-paciente, sino que, como hemos visto en estos minutos, esto también ya tiene una repercusión jurídica. En cuanto les comentaba, el hacer estudios de investigación es muy fácil vulnerar la confidencialidad para los pacientes dependiendo del tipo de investigación. Lo más sencillo cuando hacemos estudios descriptivos y revisión de archivos. Algunos de los bibliografía que consulté decía, bueno, dice, cualquier hospital de tamaño regular, más de 50 camitas, dice, en promedio de 25 hasta 100 personas pueden tener acceso a los archivos o a los expedientes clínicos de los pacientes. No nada más las diferentes especialidades, los médicos, los residentes, los pasantes, también los servicios paramédicos, enfermería, nutrición, fisioterapia, y está el personal de archivo clínico, y entonces esto queda abierto a que muchísima gente pueda tener acceso a esa información que se presupone que es confidencial, porque durante la elaboración de la historia clínica es la parte inicial de toda esta plática y donde el paciente nos está dando a conocer sus datos confidenciales y donde quedan plasmados y registrados. Entonces, cuando se hace esta revisión de estudios descriptivos y revisiones de archivos, la persona que está solicitando ese expediente tiene que firmar una hoja donde toda esa de privacidad de los datos que va a recuperar.
Entonces, por eso es que deben de formarse y funcionar los comités tanto de bioética médica como los comités de investigación, para asegurar que esta información que se va a obtener de ahí no se divulgue más que para el motivo de la investigación y salvaguardando la confidencialidad de los pacientes. Entonces tenemos aquí, el comité de ética lo debe de autorizar. En casos de investigaciones de riesgo mínimo, se tienen que también tomar medidas para desligar toda la información que identifica a los pacientes y que los vincule con los propósitos del estudio. Nunca se puede poner los nombres de los pacientes, si acaso siglas que lo identifiquen, y de preferencia ni esto. Preferentemente se debe de poner un número de folio consecutivo, o si uno pretende que esto no se mantenga en mayor confidencialidad, mediante un programa informático, le otorga un número aleatorio a cada expediente, y no hay forma de que con estos sistemas, bueno, hay dos tipos de sistemas. Hay una en la que sí se puede regresar y en un programa de forma retroactiva saber qué expediente o qué folio corresponde a qué paciente, y hay programas que no permiten hacer esta búsqueda hacia atrás. Y muy interesante, si la investigación es para el diseño de políticas de salud pública, entonces los datos deben ser consignados para manejo público, y la entidad pública debe de garantizar que estos datos se mantengan confidenciales. Entonces se van a publicar los resultados, pero en una forma global, nunca por individuo. Por aquí les pongo un pequeño ejemplo, donde hay este riesgo de la vulneración de la privacidad y la confidencialidad para diferentes tipos de investigación. Por ejemplo, si se quiere investigar o evaluar preferencias sexuales de adolescentes en dos barrios, en dos poblaciones pequeñas de menos de 1 millón de habitantes, y los resultados los publica un periódico local, ¿no? Entonces, en la población se crean actitudes de discriminación hacia adolescentes que vienen en uno de esos barrios, porque la mediana dio una prevalencia de homosexualidad en esa zona. Entonces, según mostraban los datos de este estudio, entonces vemos, aunque no se publican datos de cada persona, se puede dejar estigmatizado, ¿no? No vayas a ese barrio porque ahí te pueden matar, ahí roban, ahí, no sé, hay discriminación por preferencias sexuales o religiosas, lo que sea. Entonces, vemos cómo se están vulnerando no solo la confidencialidad, sino también esos derechos de privacidad de los pacientes. Aunque no se publicó un solo nombre, ese estudio muestra cómo podemos de forma arbitraria ser discriminantes, ¿no? Entonces me parece muy interesante este tipo de investigación social. En la investigación genética pasa algo similar. Todas las muestras de ADN, los embriones y los gametos es un material sumamente sensible por todas las implicaciones que pueden tener el tener información genética. Entonces también el tener ese resultado puede ser que el dueño de ese material genético o la familia de ese material genético pudiera ser discriminada o estigmatizada si son portadores de enfermedades crónico-degenerativas, o pudiera repercutir en que una empresa no te quiera contratar si dicen, tú tienes un alto riesgo de Alzheimer, de demencia senil, etcétera, no te vamos a contratar porque va a ser una carga laboral para nosotros. Entonces ahí te están ya discriminando, porque se rompió esa confidencialidad. Pacientes que, por ejemplo, aquí dicen que portaran una distrofia muscular y que son excluidos de algunas actividades gubernamentales, ejército, fuerza aérea, etcétera, ¿no? Y la otra, que una compañía aseguradora tuviera acceso a este material genético, y entonces le negara el acceso a un seguro de gastos médicos, o le elevara la prima al paciente para poderlo asegurar, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vemos dónde se puede romper privacidad y confidencialidad de la información. ¿Y cómo haríamos entonces para minimizar los riesgos de la violación a la privacidad y a la confidencialidad? Bueno, hay que observar y cumplir las normas y reglamentos que ya están establecidos. Para las muestras de material biológico, pues identificarlas, como les comentaba, con un código de seguridad que no sea identificable, y remover nombres y otros identificadores particulares.
Esto es otro ejemplo en esta revista iberoamericana de bioética. Ellos quieren caracterizar las directrices éticas, legales y sociales para conformar un biobanco de investigación en el Ecuador. Ellos desde la perspectiva de los principios de confidencialidad, dignidad y autonomía. Entonces ellos que en breve, ¿qué hacen? Bueno, hicieron una revisión, más de 14 meses de investigación de artículos en varias bases de bancos de investigación, todas bastante respetables. Solo encontraron 85 artículos con el tema objetivo de su estudio, y para ellos solo el 1% correspondió a América Latina, y dicen que Colombia, Brasil y México son los que más producen material en cuanto a bioética médica, ¿no? Afortunadamente. Y bueno, finalmente ellos concluyen que se comprobó que la ética principalista, que es nuestra corriente biomédica, específicamente los principios de confidencialidad, dignidad y autonomía, forman parte de ese marco ético y legal y social de los biobancos de investigación en humanos. Entonces es interesante que todos los bancos o biobancos, o bancos de materiales genéticos siempre deben estar regidos por estas directrices éticas, aparte de las legales y las sociales. Y avanzando, como les comentaba, desde la época de Hipócrates, ahora que tenemos una gran conectividad móvil, esto es de julio de este año, solamente así para mostrar de forma rápido que suscriptores a teléfonos móviles, 5.68 billones de humanos, de los 8.5 billones de humanos que somos, pues es muchísimo la cantidad de gente que tiene ahora acceso a procesos digitales. Y bueno, dice aquí que el 5.45 billones de humanos están conectados al Internet, la mayoría de ellos en móviles, prácticamente 3/4 partes, un poquito menos, en computadoras, prácticamente muy similar en la proporción de hombres y mujeres. Casi 6 horas y media nos la pasamos metidos en el Internet, para que nada más darnos una idea. Y de este tiempo, bueno, ¿cuánto se usa en salud digital o en aparatos y servicios para la salud? Ha ido creciendo, aparentemente iba decayendo, y después fue en aumento todo este uso de tecnologías digitales en la salud. Mecanismos o sistemas que te miden sistemas de salud o síntomas de salud en línea, ¿no? El paciente que quiere ver que tengo mi segunda opinión de Google, mi tercera opinión de Firefox o lo que sea, ¿no? Entonces ya no van con el médico, ahora lo consulto en línea. Entonces vemos cómo va en aumento también esta tendencia. Entonces, obviamente, ese sistema te va a pedir muchos datos que se supone que son confidenciales y que solo darías a tu médico. Pero si no se los da al sistema digital, pues no va a poder procesar la información. Entonces, también, si la gente que está haciendo esta consulta en línea no es tan honesta como con su médico, probablemente va a sesgar mucho esa información y no le va a dar la respuesta que él busca. Y caso contrario, que pudiera ser que cree que es más anónimo estar frente a una pantalla que frente a un humano, y que entonces datos que a nosotros no nos aportó, entonces sí los esté aportando estos sistemas computacionales. Que finalmente, pues no es una máquina la que está leyendo esto. Hay gente, hay humanos detrás que programaron estos algoritmos y que pueden haber hecho sesgos de esta información para procesar estos datos. Entonces no sabemos también cómo se creó esta aplicación. Bueno, la privacidad en línea también se pierde muy fácil esa confidencialidad. Aquí está sobre el uso de los malos datos personales para el Internet, y vemos que pues, la población más vulnerable, pues la de mayor edad, 65 años y más, son los que están más expuestos a dejar datos personales que no saben quién los va a tratar, pierden esa confidencialidad y prácticamente todos la perdemos, porque la mayoría de aplicaciones te dicen que si no aceptas los cookies o no aceptas el aviso de privacidad, no vas a tener la forma de accesar a esa aplicación. Y muchas veces en estos
sistemas de manejo de datos personales en letras pequeñitas, que son contratos extensos, pues ahí dicen cómo van a procesar tus datos, ¿no? Y la verdad que pues muchos datos van a ir, obviamente esto no es gratuito, probablemente vayan a alguna aseguradora, alguien que te va a querer vender algún producto milagroso, etcétera, ¿no? Entonces estamos dando datos confidenciales a personas que no saben qué uso le van a dar, en la creencia de que como es una aplicación no se lo estoy dando a un humano. Entonces vemos que los grupos vulnerables, pues siempre los de mayor edad, que tienen esa brecha digital o como ahora le llaman el analfabetismo digital. Esta página, bueno, también vienen los datos en México, vemos que han crecido la cantidad de población que accesa a Internet. Acabamos que 107.3 millones de usuarios de Internet en México en enero del 2024, una penetración del Internet del 83.2% de la población al inicio del 2024. Todavía hay una brecha digital ahí del 16.8% que no tienen acceso. Entonces, confidencialidad también en estos nuevos sistemas digitales se está perdiendo también porque no toda la población tiene acceso a los nuevos medios de comunicación. Y en base a eso también, pues, esa big data, esa gran concentración de datos, pues, que también son procesadas por inteligencias artificiales, etcétera, también tiene un desafío ético. Y aquí está esto en esta revista de 2024. Confidencialidad y los sesgos que hay para cuando se operan todos estos nuevos mecanismos. La implementación de inteligencia artificial, pues, no es mágica. Van a tener sus programadores, no sabemos con qué sesgos programaron. Y muy importante, si no le nutres a esa inteligencia con tus datos confidenciales, nunca va a poder procesar lo que quieres ver. Entonces va a ser lo mismo. ¿A quién le estás entregando esos datos confidenciales y para qué uso lo van a usar? O cómo lo van a usar, más bien. Hay otros dilemas bioéticos en las aplicaciones móviles y de salud. Acuérdense que tenemos ahora el Internet de las cosas, etcétera, ¿no? Hay aplicaciones móviles, entonces hay inteligencias artificiales, aplicaciones móviles, para traer en tu automóvil, en tu ropa, en tu casa, casas inteligentes, el Internet de las cosas. Entonces, todas estas aplicaciones, vemos aquí que pueden romper ese principio de confidencialidad. Ya hay algunas guías o recomendaciones generales para el tratamiento de datos en la inteligencia artificial. Acá vemos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Bueno, en su punto 3 dice: incorpora la privacidad, la ética y la seguridad desde el diseño y por defecto. Pero finalmente todo esto son, pues, nada más recomendaciones, sugerencias, no son una ley, ni está regido todavía. Entonces, hay un grado de recomendación, como que puedes usarlas, pero pues también puede que no las uses y no va a pasar nada. Y finalmente, ¿qué pasa cuando tenemos un intérprete de lengua de signos, un familiar o una persona de confianza con consentimiento del paciente? En este caso, se presupone que no se está vulnerando el derecho a la confidencialidad, porque tú ya designaste a esa persona como tu intérprete. Tenemos pueblos originarios que no hablan el español, tienen su lengua nativa, personas que tienen alguna dificultad para escuchar o para hablar, entonces se comunican con signos. Entonces, el intérprete pues va a tener el acceso a toda esta información confidencial del paciente, donde también se presupone que él debe de guardar, como el médico o el profesional de la salud, estos datos de forma confidencial, no divulgarlos. Bueno, y con toda esta historia entonces, ¿por qué es importante la confidencialidad? Bueno, porque los pacientes te van a compartir información personal. Si no se protege esa confidencialidad, se va a reducir la confianza en la relación médico-paciente, que es la base de toda nuestra medicina occidental. Y los pacientes menos dispuestos a compartir información sensible puede afectar negativamente en su atención. Si no te dan todos los datos posibles, vas a perder mucho de esa información y podría no llegarse a un diagnóstico adecuado. Entonces, el respeto a esta privacidad, pues va a hacer que el paciente se aliente a contarte todos
todas sus dudas, toda su historia al médico, buscar atención y ser lo más honesto posible. Es la relación médico-paciente. Y cuando se tiene la confianza con el médico, es muchas veces dicen, no, es muy confiable, es muy atento, etcétera, hace que otros pacientes acudan con él, aumenta la disposición de otros pacientes a buscar atención médica. Porque también puede ser, es realmente importante la confidencialidad. Bueno, en el caso de afecciones que pueden ser estigmatizantes, en problemas de salud reproductiva, de salud sexual, en problemas de salud pública o en alteraciones psiquiátricas, la confidencialidad va a garantizar que la información privada o privilegiada del paciente no sea divulgada, ni siquiera a los empleadores o a los familiares del paciente sin que tengan el consentimiento del paciente. La siguiente cuestión sería, entonces, ¿qué exige el deber de confidencialidad? Bueno, prohíbe al proveedor de atención médica divulgar información sobre el caso del paciente a otras personas sin permiso, y a la vez que alienta a los proveedores y sistemas de atención médica a tomar precauciones para garantizar que solo se produzca el acceso autorizado. Limitar este acceso tanto a aseguradoras, a gente ajena a los expedientes clínicos, a los expedientes electrónicos, etcétera. Ahora sabemos que con la medicina moderna, bueno, hay veces que el médico uno solo no es suficiente, hay un equipo de trabajo, varias personas, tanto de la rama médica, paramédica, bueno, entonces todos los miembros de ese equipo tienen acceso autorizado a la información confidencial sobre el paciente que están atendiendo y se asume que deben de mantener esa confidencialidad y proteger los datos y no salir de ese círculo la información de este paciente. Les comentaba, los registros médicos electrónicos plantean desafíos a la confidencialidad por el acceso que se puede tener. Hay que tener claves de bloqueo en las computadoras, seguridad de doble o triple capa, de 2 o 3 pasos, en aplicaciones, etcétera. Entonces, para tratar de que la menor cantidad posible de personas tengan acceso a datos confidenciales. Y obviamente cada institución tiene que tener sus políticas de privacidad de información en electrónico. Y cómo van a accesar el personal a estas computadoras. Algunas tienen inclusive hasta horarios restringidos, ¿no? Dicen, si el médico tiene un horario, unas citas programadas en tales fechas, en tales horas, en tales días, que fuera de esos horarios no pueden accesar a los archivos electrónicos, salvo con un permiso, y esto aplica así para todos los equipos médicos, ¿no? Entonces es una forma en que también controlan el acceso a las computadoras. Y bueno, aquí hice otra pregunta. Bueno, ¿qué pasa si un familiar pregunta cómo está nuestro paciente? Si esto es confidencial, se supone que debe haber un permiso explícito, una orden explícita del paciente para compartir su información con los miembros de su familia. Si no es así, generalmente no sería justificable de forma ética dar esta información. Pero bueno, vamos a ver un poquito más adelante cómo se puede romper esta confidencialidad. En los casos en los que el cónyuge o una persona muy cercana a hijos, etcétera, con un riesgo específico de sufrir daños directos relacionados con el diagnóstico de nuestro paciente, sigue siendo obligación del paciente, a veces de las autoridades reguladoras locales de salud, y no del médico, informar a los familiares más cercanos. Pacientes que pueden tener un brote de esquizofrenia, alguna enfermedad de infecto contagiosa, debería de ser el paciente quien otorgue la autorización, pero si no es así, habrá que ir con el comité de ética o con la autoridad reguladora sanitaria para hacer de conocimiento de ellos y entonces con el familiar darles esta información. Y bueno, en la confidencialidad, ¿qué tipos de divulgación son inapropiadas? Bueno, esto es muy común cuando decimos la plática, el diagnóstico de pasillo, cuando vas ahí en el elevador, en la cafetería, qué sé yo, que estás hablando sobre un caso clínico con otro colega, con otra persona, ¿no? Entonces ahí son lugares públicos donde se
mantener la privacidad pudiera no ser posible. Un ejemplo, tenemos en no todos los pacientes tienen una habitación aislada. A veces tenemos habitaciones, 2, 3 o 4 pacientes, a veces son seis camas en el mismo cubículo, en la misma sala. Y obviamente los familiares de los otros pacientes ven quién es el médico que está atendiendo a esa sala. Vas en el elevador o en la cafetería, oye, ¿ya viste el paciente de la cama 4? Sí, pues, ¿qué crees? Que no es el papá del niño que acaba de nacer, ¿no? Y se entera un familiar de otra cama, pues se enteró él y se enteraron todos en ese momento. Entonces esto va a causar no solamente un problema para la paciente, para la familia, sino inclusive en el mismo hospital. Esto porque están hablando cosas que no deberían de comunicarse de forma inapropiada. O sea, si sabemos que ahí se está rompiendo esa relación de confidencialidad, si sabemos que no era el papá del niño, habrá que hablar con la madre del pequeño y solamente ella sabrá si dar la información al padre no biológico. Durante las ponencias, las conferencias de formación de los médicos, las, eh, las conferencias de enseñanza, en casos clínicos, etcétera, bueno, muchas veces ponemos casos clínicos, se ponen iniciales del paciente, a veces fotografías con alguna cancelación para no divulgar la, quién es el paciente del que se está hablando y tener realmente siempre pues por escrito, tener una autorización del paciente de que se van a publicar esos datos para material científico y que después de eso no se va a hacer público lo que se reporte. Inclusive hay quienes sugieren que después de esto, pues toda esa información no se quede pegada ahí en un tabloide, en una hojita del caso clínico de la semana, etcétera, sino que todo ese material fuera recogido y destruido o almacenado para que no quede a disposición de gente ajena al área médica. Y bueno, toda la información, no nada más en físico, sino toda la información electrónica, como es nuestra actualidad, debe ser identificable del paciente, debe estar encriptada esa información y no debe eliminarse de la seguridad de la institución. O sea, la institución debe ser responsable de mantener todo eso encriptado o guardado o que no se tenga acceso libre a la información. En algunos de los estudios clínicos a veces nos mandan, hacemos solicitudes de estudios, algún estudio clínico de algún paciente, y es interesante que nos mandan el correo del reporte de este estudio, nos dicen que es una información encriptada, solo lo puedes abrir en un sistema, lo abres en tu correo, o en la computadora o en el celular y después no lo puedes abrir en ningún otro sistema y te dice ahí, en 5 días o en 7 días este correo va a ser eliminado para que no quede datos de este paciente y solamente te permiten en una ocasión hacer una impresión de esa información. Entonces, para tratar de mantener lo más privado posible, lo más confidencial posible esa información. Entonces, y esto es interesante, ¿cuándo se puede entonces violar la confidencialidad? Bueno, hay ciertas excepciones, tanto de forma ética como reguladas por la ley. Entonces, ¿cuál sería una? Por la seguridad de otras personas específicas. Entonces, aunque toda la información debe estar protegida tanto por la ley como por nuestro código de ética, bueno, si cierta información pone en riesgo a personas identificables o las tienen en riesgo, sí hay que dar aviso a estas personas o a las autoridades regulatorias de que hay un elemento de riesgo para terceros. Me regreso un poquito a esto. Aquí también venía un caso interesante, estaba un psicólogo atendiendo a un paciente esto es real, en una universidad en Estados Unidos. El paciente le dice al psicólogo que tiene ideación suicida y tiene la ideación de asesinar a una persona, a una mujer en específico. Algún problema entre ellos, alguna cosa así.
Entonces el psicólogo dice, no, no creo que se atreva a hacer esto, avisa a la policía solamente del campus, oye, esta persona dice que va a agredir a una mujer, pero no creo que vaya a suceder nada. Y finalmente, pues sí sucedió que esta persona llega y agrede a la otra persona y la asesina. Entonces ya en la intervención de la policía detienen al agresor. Entonces empieza la investigación y le dicen al psicólogo por qué no había avisado sobre la ideación que tenía este sujeto para asesinar a otra persona. Entonces el psicólogo se defendió en que dijo que no podía decir eso, uno, porque iba a violar la confidencialidad de su paciente, la otra, porque él no había notado signos que sugirían que sí realmente iba a agredir a otra persona. Esto pasó del campus a una corte local. Dijeron, ok, tiene razón el psicólogo. Los padres de la víctima impugnaron, se fueron a una corte federal y la corte federal pues sí fincó responsabilidades al psicólogo y al campus universitario, porque pues finalmente hubo un asesinato. Entonces decía que había los elementos para romper la confidencialidad o el secreto médico, como le decían. Entonces vemos que sí hay excepciones a estas reglas. Otra, ¿dónde más se puede romper la confidencialidad? Bueno, cuando se trata de motivos en que la salud pública se puede ver amenazada. Entonces, el beneficio de la mayoría de esas gentes supera el violar la confidencialidad de una paciente. Entonces, en muchos estados, pues hay que reportar enfermedades contagiosas transmisibles, ¿no? Por ejemplo, con la viruela del mono, un brote de sarampión, que a lo mejor dice la escuela, oiga, pues, ¿por qué dicen que fue tal niño? Me pone en riesgo al niño, a la escuela, como pues nos están poniendo en tela de juicio nuestros sistemas de control escolar, etcétera, ¿no? Pero pues hay que evitar que haya un brote de sarampión, entonces se tiene que dar aviso quién es el caso primario, en dónde está, para que se tomen las medidas necesarias para no tener una epidemia. Igual sea viruela del mono, etcétera. Entonces ahí sí, como se rompió la confidencialidad en bien de la salud pública de la mayoría de los habitantes de esa zona. ¿Y en dónde más se puede romper la confidencialidad? Cuando hay requisitos legales para informar sobre determinadas condiciones, cuando sospechamos de abuso infantil, en el abuso de adultos mayores, en el abuso de ancianos, en los de adultos dependientes. Entonces son de una declaración obligatoria para algunos estados. Y, por ejemplo, en el caso de heridas de bala, que presupone que se debe de dar un aviso a las autoridades, rompiendo esta confidencialidad para que se investigue un posible acto de violencia. Y bueno, aquí recordando, aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes en esta serie de casos pequeñitos? Igual, ¿cuándo se puede violar la confidencialidad? La confidencialidad es compartida cuando entre un médico y otro comparten pacientes. Entonces se supone que te conté lo más íntimo de este paciente y no se puede divulgar fuera de nuestro círculo. Entonces, si un paciente tiene una enfermedad infecto-contagiosa, hepatitis, VIH, etcétera, se presupone que una corriente dice, bueno, sí, yo te puedo avisar, o al personal que toma las muestras médicas, etcétera, de que hay un cierto riesgo implícito para que tomen precauciones. Hay quienes dicen que no se debe de violar esa confidencialidad del paciente, porque finalmente todos los trabajadores de salud deben de tomar precauciones universales, y si por lo que van a tratar ese paciente no está directamente relacionado con la enfermedad, entonces no debería uno de violar esa confidencialidad y no avisar nada. Entonces hay esas dos, esa dicotomía ahí. Igual les comentaba, cuando los análisis genéticos se deben de mantener de forma estrictamente confidencial y no deben ser revelados a personas ajenas sin el consentimiento informado de la persona. Entonces, aquí también dicen, bueno, ¿quién es una persona ajena? ¿La familia es persona ajena o qué?
Si suponemos que hay un defecto genético para el riesgo de cáncer de mama, para demencia senil, etcétera, y si el paciente dice, no quiero que le digan a mi familia que padezco esto, o porque soy portador de estos genes, pues pudiera ser que tuvieran riesgo a familiares cercanos. Entonces no tomaron las precauciones, si es un cáncer de mama, de etcétera, donde hay una fuerte carga genética. Entonces aquí se debe de alentar al paciente a que hable con sus familiares y transmita la información, porque realmente sí puede ser que pongan vulnerabilidad a su familia cercana. Vamos a ver. A los psiquiatras y otros médicos que pacientes son peligrosos para otros habitantes también tienen el deber moral, inclusive hasta legal, de reportarlo con autoridades. Sin embargo, pues también es una línea muy delgada, porque hay que ver en qué se basan para decir, bueno, este paciente realmente tiene una esquizofrenia, tiene un brote esquizoide, realmente tiene una ideación suicida, realmente tiene intención de ir a agredir a otras personas. ¿Qué consecuencias puede haber para la gente que vive a su alrededor? Y bueno, finalmente debe haber una probabilidad razonable de que el paciente sí realmente vaya a infligir daño a otras personas. Aquí está otro caso, ¿dónde más se va a violar la confidencialidad? Bueno, aquí se ve si el médico debe revelar o guardar información sobre la no paternidad. Vemos aquí, dice un primogénito que nace con una anomalía genética. Entonces, los padres van a buscar información para ver qué conformación genética hay, qué riesgo hay para planificar embarazos siguientes, etcétera. Pero el estudio genético revela que pues no hay una paternidad aquí. Entonces, ¿a quién deben decirle esto? Hablar solamente con la madre, esperar que ella le transmita el dato al padre que no fue el padre biológico, o inclusive si hubo un incidente en el hospital y realmente genéticamente dicen no es hijo de ellos, probablemente hubo un cambio en el hospital, etcétera. Entonces, aquí también son cuestiones donde se rompe la confidencialidad. Y es también donde por costumbres o usos y costumbres en muchas de nuestras ciudades, donde llevan al paciente adulto, van los hijos, a veces familiares de tercer grado, nueras, etcétera, y dicen, no le diga el diagnóstico a mi papá, a mi suegro, etcétera, porque él ya no sabe, ya no comprende, te quieren decir mil cosas. Y sobre todo pues, cuando hay sospecha de cáncer o alguna enfermedad grave. Entonces dicen, no queremos que le den esa información porque se va a sentir muy mal. Entonces, que no sepa el paciente la verdad y nos la quedamos nosotros. Pero entonces estamos violando esa confidencialidad y le estamos quitando también la oportunidad a ese paciente de que realice su vida en cuanto a ese periodo de tiempo que tenga. Entonces también los familiares están siendo un poco egoístas ahí en esta cuestión. Por ejemplo, este otro caso, el médico hace un diagnóstico de infección de transmisión sexual en un hombre y le pide al médico que no le informe a la esposa. Pero si no le informa, entonces no sabemos si ya hubo contacto ahí, si le va a dar tratamiento también a la esposa o van a dejar que tenga una infección y se desarrolle la historia natural de la enfermedad en la pareja. Entonces, aunque la responsabilidad es del esposo, bueno, si no hay esa comunicación tendríamos que romper esa confidencialidad porque hay un beneficio para la paciente. Y pues eso sería en breve qué es lo de la confidencialidad, cómo ha ido evolucionando desde la época de Hipócrates hasta nuestros días, cómo ha cambiado la forma de transmitir, de guardar de esta confidencialidad y que ya no nada más es la relación médico-paciente, sino que actualmente pues hay una disposición inclusive legal para que esto esté normado. Y pues no sé si
tengan algunas preguntas sobre este tema. Es bastante interesante. Yo creo que es la base, la piedra angular de nuestro día a día y del ser médico. Entonces, si Felicidades. alguien... Adelante, Genaro, por favor. No, sí, sí, pues excelente plática, Larro. Esto hay cosas, situaciones clínicas que lo vivimos acá en la práctica diaria, sobre todo en el área de ginecología. A veces manejamos información muy confidencial, entonces tenemos que ser muy cautelosos incluso con nuestro vocabulario, con el vocabulario no verbal, No porque verbal, sí. porque a veces hasta puede desencadenar un mal comentario, puede desencadenar hasta en un pleito marital, e incluso hasta en un divorcio, si es que no Sí. sabemos manejar adecuadamente la información. Entonces, sí, pero una excelente presentación, Gerardo. No sé si alguien de los asistentes tenga alguna pregunta. Adelante, Buenas Sergio. noches. No, estaba desde hace un rato la doctora Liliana Velázquez queriendo participar. No sé si ande por ahí la doctora. Sí, sí, aquí Adelante. estoy. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Tengo como un par de comentarios y bueno, yo no sé si sea de Adelante. o me puedan ayudar. Yo he visto, por ejemplo, en investigaciones, sobre todo retrospectivas, donde quieren utilizar los expedientes clínicos. Ujú. Por ejemplo, hay una discusión si es el hospital o la clínica quien autoriza el uso de los expedientes o hay que buscar a cada uno de los pacientes. Por ejemplo, me ha tocado investigaciones donde quieren utilizar expedientes de los neonatos para identificar cualquier tipo de índices de cualquier cosa, ¿no? Y entonces yo les decía, bueno, ¿y cómo vas a saber? Porque además es un menor. O sea, no puede ni siquiera decidir qué va a pasar, ¿no? No puedes tú nada más agarrar los expedientes y sacar toda la información del paciente y ya por eso hacer un estudio, porque no son, no es información pública. Entonces ya no, es que ya el director de la clínica nos autorizó revisar. Dije, pero a ver, entonces, ¿dónde viene o hasta dónde porque era la primera parte que usted presentaba, doctor? Hasta dónde sí se puede y hasta dónde no se puede, y quién tiene el derecho de decir sí, sí puedes utilizar estos expedientes. Sí. Sí, de hecho, por eso tenemos los comités de bioética y el comité de investigación clínica. Entonces, tienen que pasar sí o sí por esos dos comités. Antes era nada más, llévalo con enseñanza, como dice, que te lo selle el director y ya estuvo. Ujú, ujú. Entonces, ahora no. Ok, lo presentaste con enseñanza, te hizo todas las correcciones del protocolo como tal, y entonces hay que ir a presentarlo al comité de investigación y al Sí. comité de bioética. Si no lo tiene el hospital, hay que ir a los comités estatales, Ujú, ujú. Secretaría de Salud o alguno de ellos. Bueno, si lo va a hacer en un hospital público, tendrá que haber uno en el IMSS, en el ISSSTE, Salubridad, qué sé yo. Pero si no, no lo pueden hacer sin más ni más. Tienen que No, sí, pasar con esas de hecho autorizaciones. lo sé. O sea, de hecho lo sé. Yo soy presidente del Comité de Ética de Exacto, Investigación exacto. de la UAC. Entonces, pero la discusión es esa a veces, ¿no? Que los estudiantes creen que porque ya enseñanza, por ejemplo, o alguien que conocen dentro del hospital les dijo, ah, sí, ven, o inclusive compañeros que laboran dentro del hospital, les ah, sí, ven, aquí te presto todos los expedientes, ¿no? Y esa es una discusión que hemos tenido en el comité precisamente, porque era lo que yo les comentaba, es que no es porque ya alguien te dio acceso y tú puedes tomar la información sin ninguna prevención, ¿no? Sí, no, no, sí tiene que estar, como dice, sí, regulado. Y finalmente, ya una vez que estés autorizado por los comités, hacen la lista de los expedientes que van a revisar para que sean exclusivamente esos los que va a autorizar la salida de archivo. Ujú, Entonces, ujú. está bastante regulado. Sí, 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 no se vale que lleguen y préstamelos y ahorita aquí hacemos algo rapidito. Sí, También, por no, no, ya ejemplo, está.
Ajá, también, por ejemplo, ha pasado que cuando están haciendo alguna investigación con pacientes en primera atención, eh, les dicen, no, pase primero con mi compañera que está en ese módulo que le va a tomar unos datos porque están tomando información de los pacientes que van a clínica o que van Ujú. a consulta regular y no siempre las Sí, personas están disponibles para preguntar, aunque sea una encuesta de cualquier tipo de situación de salud. ujú. Y como no recuperan la información, toman este camino, ¿no? El que esté a cargo de, en ese día del área o el jefe de enseñanza o quien sea, les dice, ah, sí, antes de pasar a la consulta, pase con mi compañera que le va a tomar unos datos, le va a Sí, hacer sí, sí. unas preguntas y Unas no siempre, preguntas. o sea, queda como esa eh, ambigüedad, digamos, en los procedimientos y que como comités de ética de investigación o de bioética, pues nosotros sí revisamos que los procedimientos en escrito, en el protocolo, estén dados correctamente, pero ya in situ, o sea, ya en los lugares se buscan, hay otras formas, ¿no? Al final de Sí, cuentas, porque no siempre el investigador puede lograr lo que está planteando en su protocolo. sí. Sí, de hecho, aunque fuera así como lo cuentas, debería de haber un consentimiento informado antes de, antes de que le tomaran cualquier dato, debería de existir eso. Y va el familiar, si no hay acompañante de este paciente, bueno, no sé, trabajo social o alguien que funja que realmente le están proporcionando los datos, qué se va a tomar y para qué se va a usar, porque es, como dices, son datos confidenciales. Uno, hay que mantener el anonimato de ese paciente y dos, que le garanticen que que eso queda confidencial, no se van a divulgar sus datos sin más ni más. Sí, sí, eso debe estar, como dices, completamente regulado, pero sí todavía nos llega a suceder. O que mencionan la clínica, ¿no? El ejemplo que ponía de Ujú. de las comunidades Exacto, exacto, sí. y que predisponen y dicen, es que una clínica fulana de tal es anónima, es voluntario, pero está en tal clínica. Yo preguntaba precisamente en la mañana en una investigación, decía, a ver, tú estás señalando qué lugares y tú me estás diciendo qué características de los pacientes. Entonces ya me estás vulnerando ahí la privacidad Exacto. y desafortunadamente en muchas ocasiones, cuando se trata de investigación con pacientes, algunas ideas es que se ponga el lugar en donde se está haciendo la investigación Ujú, ujú. como para validar o como para verificar que sí sea cierto, ¿no? Porque también tenemos mucha falta, eh, bueno, hay una situación ahí ética de inventar datos o de inventar lugares como para que, pues es como es confidencial. Entonces yo lo que les decía a un grupo de estudiantes de enfermería, les decía, a ver, tú vas a resguardar toda esa información que puede ser, que puede poner en riesgo o que puede vulnerar la privacidad, pero no vas si hay una revisión, por ejemplo, de comité de ética de investigación o de bioética, me tienes que decir en dónde fue. O sea, no lo publicas, pero sí debes de tenerlo resguardado, ¿no? De alguna forma, Ujú. para que haya una revisión, si es que hay una revisión de la veracidad de esa investigación. Exacto, sí. Sí, sí. Pareciera que las investigaciones clínicas son inocuas, pero realmente no. Es donde más podemos vulnerar, como decimos, estigmatizar a ciertas poblaciones. Entonces, hay que tener todo esto ya muy regulado. Y como desde las universidades parte, ¿no? Enseñar esta ética, esta bioética a los jóvenes, y que se vayan formando desde un inicio, que sepan cuál es el camino lo más correcto posible, las formas correctas de hacer las cosas, porque no solo va a haber una repercusión ahí, como dices, personal o social, sino también hay consideraciones legales. Muy bien. Gracias. Sí, no, de qué.
Creo que ya no hubo más preguntas. Doctor Vega, no sé si anda por aquí el doctor Genaro Vega. Si no, yo quisiera complementar, si, Perdón, si me lo ¿se permiten, escucha? Perdón, sí, Ah, sí. soy Patricia Campos, buenas tardes. Perdón, doctor, Bueno, que haya interrumpido. ¿Cómo están? Perdón, no, no tengo cámara. adelante, por favor. Eh, doctor, antes que nada, muchas felicidades. Qué bonita presentación, qué elocuente, qué claro y qué reflexivo. Su servidora trabajó durante muchísimos años en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y me especialicé en asuntos médicos. Todo lo que usted refirió, todo era materia de queja, todo. El comentario en el pasillo, el por qué no me dijo que no era el papá o que sí era el papá, haga de cuenta que estaba yo recordando todos los hechos materia de la queja, de las quejas que nosotros tramitábamos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. sí. Fíjese que mucho de los problemas médicos, no me va a dejar usted mentir, que se viven, que se padecen en los nosocomios, derivan de una inadecuada relación con el paciente Sí, y una inadecuada relación entre los profesionales de la salud. Un exceso en la carga de trabajo en muchas ocasiones que va a vulnerar los derechos de los médicos porque les cargan la mano con horarios inhumanos y a veces cometen la indiscreción, pero no es dolosa. Y entonces vienen los problemas. Mucho de lo que usted refiere con relación a, por ejemplo, el caso del psicólogo que se entera de que probablemente el paciente puede lesionar a una persona, pues sí, legalmente sí tenía la obligación de dar una notificación a las autoridades correspondientes para que resguardaran la seguridad de a la hora fallecida sí, y resguardaran también la seguridad del paciente y exacto. elaborarlo en una carpeta de hechos, no una carpeta de investigación, sino una constancia de hechos por una probable situación y poder deslindar tanto al profesional de la salud como al nosocomio, a la institución, si era una institución pública o una institución privada. Estos temas en materia de derechos humanos son pan de cada día, como le comento, Sí, pero también mucho implica que a los médicos no se les da la información correspondiente de cómo poder actuar. Los comités de ética ahora están muy bien informados y son multidisciplinarios y eso es una maravilla. Ahora ya no sucede tanto como sucedía o acontecía previo a esta formación de los comités de bioética en los hospitales. sí. Doctor, es todo lo que tengo que comentarle. Me honra en verdad estar sentada y escuchar a una persona tan capaz, tan elocuente, tan preclara, sin que esto suene a coba. Es delicioso estar escuchando personas como usted. Muchas gracias. Les dejo un saludo y gracias por por permitirme participar, doctor Arellano. Muchas gracias. Hasta luego. Muy amable, gracias. No, digo al contrario, muchísimas gracias, Pati, por tu participación. De hecho, Sí, doctor, igualmente felicitarte, dejó una exposición muy clara, muy interesante, muy necesaria, sobre todo en estos temas. Eh, yo creo que este programa tiene esta idea de complementar, sobre todo, la información, de poder ver de qué manera nos podemos nutrir desde el punto de vista de la bioética, desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista del derecho y aquí ujú, también es bien importante la parte preventiva. Eh, existen, aparte de las decisiones que se puedan tomar internamente por los particulares, como pueden ser hospitales, universidades, etcétera, para fines de investigación o para fines de llevar a cabo algún tipo de servicio a favor de la salud, pues bueno, también es interesante saber los alcances que puedan generar a través de conductas ilícitas que ya llegan a constituir delitos, que estos delitos podrían inclusive llegar hasta la privación de libertad cuando se genera este tipo de afectación, sobre todo en el caso
pues los que usted comentaba, ¿no? Tan graves del manejo de información, del cuidado de la información, cuando se trate de la comisión de algún ilícito. Es bien interesante, sobre todo porque solamente, esto desde el punto de vista de la óptica jurídica, solamente el interesado, a falta del interesado, sería un representante legal, que podría Ujú. ser, si es un menor, los padres o alguna persona que tenga facultades legales para ello, o a través de autoridad. Serían una autoridad competente. Serían las únicas que tuvieran la posibilidad de exigir que se pueda dar esa información. Inclusive hay que tener cuidado. Yo sé que las universidades lo hacen de muy buena fe y para fines de investigación, pero si alguien se ve perjudicado en el manejo de esa información, aunque sea Ujú. para fines de investigación, está cometiendo un acto ilícito que puede ser sancionado penalmente. Entonces, creo que es bien interesante lo que usted nos comenta. Así deben de ser las cosas, ¿no? Debemos de actuar en estos comités de bioética, debemos de saber que proteger la información, inclusive hasta qué tipo de información se le debe pedir a un paciente. Hemos Exacto. tenido casos que de repente hay información que no es relevante para el caso clínico. Y bueno, también ahí se está incurriendo en algún tipo de responsabilidad. Entonces, básicamente era la idea de complementar un poquito y felicitarlo, doctor. Ha sido muy claro y muy interesante. Muchas gracias. Gracias, gracias por los comentarios. No sé si esté por acá el doctor Vega, si no, bueno, no sé si hay alguna otra participación. Adelante. Sí, doctor Vega, Sí. no sé si alguien de los presentes quisiera hacer algún comentario, alguna otra pregunta. Pues parece que quedó Que no. todo perfectamente claro. Muy bien. Doctor, Creo que adelante. hay alguien ha escrito en unos chats. ¿Podrías leer, Sergio, lo que dicen los chats? Sí, con mucho gusto. Por favor. A ver, déjeme leer lo que dicen por acá. Mm, Dice Mari Carmen Castro, excelente ponencia y excelente ponente. Me hace remembranza tener también sobre cuando ejercemos la docencia y acudimos a las áreas clínicas con alumnos a practicar con pacientes y ejercer simuladores en vivo para fortalecer la práctica clínica con los alumnos. Ahí debemos de tener mucha precaución los docentes, justamente para mantener la confidencialidad de los pacientes. Justo debemos primero tener precisos este ejercicio y concientizar a los alumnos en el manejo de los datos del paciente plasmados en un expediente. Por acá también la doctora Mari Carmen, esto lo debemos de normar las universidades, tener los procedimientos correspondientes de confidencialidad hacia el paciente en los escenarios de una práctica clínica. Nuevamente nos comenta la doctora, tema muy importante y que nos debe de hacer conciencia en muchos de los escenarios de nuestra vida y ejercicio profesional. La doctora Enimia, cuando se trabaja con expediente, el investigador firma una carta de confidencialidad de datos. Eh, Patti Campos, me encantó, bravo. Ana Karen, la doctora Ana Karen, quedó muy claro, excelente ponente, muchas gracias. Eh, Mónica Campos, la responsabilidad profesional es evidente. Muy bien, pues son los comentarios por acá en el chat. Pues doctor Vega, si no decides algo distinto, pues Sí. no nos basta más que pues, agradecer, por supuesto, la excelente participación del doctor Escobar, una ponencia muy clara, muy interesante y bueno, por mi parte, a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, un honor el haber estado en esta ponencia, doctor. Muchísimas gracias. Y le cedo el Muchísimas uso de gracias. la voz al doctor Genaro Vega de la Sí, Academia para que cierre, por favor, con sí, esta pues sesión. muy bien, yo creo que fue muy productiva la sesión de hoy. Les recuerdo que de hoy en 8 a las 7 de la noche tendremos el tema precisamente del Comité de Ética en Investigación, para que todavía, si conocen a alguien, de darle difusión al curso. Estamos abiertos todavía con inscripciones. Hoy fue la segunda sesión, faltan todavía algunas. Y pues le agradezco mucho al doctor Gildardo su excelente presentación y a todos, pues muy buenas noches tengan.
y nos veremos en 8 días, Sergio. ¿Para qué nos vemos? Seguimos en contacto. Perfecto, muy buenas Gracias, noches, doctor. doctor. Muchísimas gracias a Muchas todos. gracias, Buenas doctor noches. Escobar, doctor Vega, muchas Muchas gracias gracias. a todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.